palabras sin acento, también conocidas como átonas. Ausencia de fuerza dentro de su pronunciación. La A nos está diciendo o sugiriendo que hay una ausencia de fuerza en la pronunciación. Las palabras con acento o tónicas tienen algunos ejemplos. Queso, cartelera, balcón. Más adelante les explicaré por qué algunas palabras con acento llevan tilde y otras, aunque lleven acento, no llevan tilde. Colaboras también, por favor, leyendo los ejemplos que hay en la parte final de la misma página 55 de palabras con acento y sin acento. Sí, profe. Palabras átonas. Los, al, que, se, el, te, en, sin, la, con. Acentuadas con acento. Días, abrazarte, temible, eran. Tres, duda, siempre, pánico, todo, césped. 3. Vamos ahora a revisar cuál es la clasificación que tienen las palabras con acento. Las palabras con acento se pueden dividir en 3. La primera clasificación es la ortográfica. Entonces, se coloca tilde a la sílaba que tiene mayor intensidad o mayor fuerza dentro de la pronunciación. Un ejemplo de esta es la palabra camión. Cuando dividimos silábicamente la palabra camión, como está acá, al momento de pronunciarla y haciéndolo de forma despacio, un poco más consciente para nuestros sentidos, nos daremos cuenta que esta última sílaba tiene mayor intensidad. Camión, camión. Dentro de las reglas de ortografía, se dice que esta palabra es tildada. Más adelante, en las reglas de división silábica sobre palabras agudas, graves y esdrújulas, revisaremos por qué esta palabra tiene la tilde en esa ubicación. Para hacer un ejemplo gráfico del acento y en específico ortográfico, lo vamos a hacer con el sonido de la batería. Entonces, como vimos anteriormente, estábamos analizando la palabra camión, pero también está la palabra árbol. Camión. En ese momento en que suena el platillo, estoy haciendo referencia a la fuerza que tiene la sílaba durante la pronunciación. Si yo digo camión, camión, la palabra no va a ser muy comprensible. Si pongo el acento en mi, sonaría algo así. Camión, camión. No suena tampoco muy comprensible. De la forma como se ha establecido, llevando tilde en la última sílaba, es totalmente lógico y coherente el sentido y el significado de la palabra, porque la pronunciación o fuerza, otro sinónimo, acento de las palabras, no solamente son importantes para este tema, ¿sí?, sino en la vida diaria son importantes porque si la persona me entiende mal porque yo no estoy pronunciando bien, el mensaje va a ser totalmente errado, totalmente incoherente. Ahora vamos a ver la segunda
regla de clasificación que tienen las palabras con acento. El acento fonético. La palabra tiene fuerza en una de las sílabas o un acento más marcado en una de las sílabas, pero no lleva tilde. Eso hace la diferencia. Lo fonético viene de la fuerza que se produce al pronunciar, por eso su palabra. Ejemplos de palabras fonéticas: sutil y dulce. Si yo pronuncio dulce, dulce, suena muy distinto a dulce. Aunque tal vez sonoramente para nuestros oídos no se observa, no se escucha, y cuando vemos a otra persona hablar no estamos tampoco, como les decía, observando en dónde está recayendo la fuerza de la pronunciación. Si yo lo hiciera de manera distinta, sonaría bastante confuso. Dulce, dulce. Y si yo pronunciara también de manera inadecuada o errónea, sutil, cuya fuerza está en til, si lo pronunciara inadecuado sería sutil, sutil. Es bastante incomprensible a sutil. Esos son los ejemplos que tenemos para palabras con acento fonético. La última y tercera regla de clasificación de palabras con acento es el acento diacrítico. Las palabras con acento diacrítico se escriben igual, pero no llevan tilde como el acento ortográfico para diferenciarlas o poder distinguir exactamente por qué razón lleva una fuerza en la pronunciación. Los ejemplos de esto son la palabra miro y qué. Si yo digo en esta oración, el personal médico miró que las estadísticas de muertes por causa del coronavirus se estaba incrementando, estoy dando a entender que es una acción pasada que realizaron, en este caso, el personal médico. Pero si yo digo, yo miro que el día está soleado, es porque estoy ejecutando la acción en ese mismo momento, en el presente. Yo miro que el día está soleado. Cambia de significado aunque la palabra se escribe igual. La tilde, al colocarla en la última sílaba, no solamente me está indicando mayor fuerza dentro del acento o pronunciación, sino que me está cambiando la connotación o el significado de la palabra. Lo mismo ocurre con qué. Es distinto cuando yo voy a hacer una pregunta, iniciar con ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cambia la expresión, cambia el sentido. Esos son los ejemplos para la palabra de acento diacrítico. Pero se estarán preguntando, ¿esto para qué es útil o cómo les va a servir de manera práctica en sus vidas? Es que las reglas de acentuación o el acento de las palabras es importante porque, como vimos en la regla o en la clasificación de palabras diacríticas, si yo lanzo una oración o de hecho escribo una oración y uso de manera inadecuada el acento, si es que la estoy pronunciando de manera oral, la persona que me está escuchando tal vez se confunda. Pero si yo lo estoy escribiendo y quien recibe el mensaje lo comprende de manera distinta porque cambia el significado, el lenguaje, el acto comunicativo
no va a ser nada comprensible. Valentina, pasa por favor. Sí, profe. Listo, lo que yo entendí de las palabras con acento es que estas tienen tres tipos: ortográfico, fonético y diacrítico. Entonces, en ortográfico son las palabras que tienen tilde donde tienen más esfuerzo en la voz. Por ejemplo, árbol. Árbol tiene tilde en la A. Fonético son las palabras que tienen acento en una sílaba, pero que no tienen tilde en esa misma sílaba donde se esfuerza más la voz. Por ejemplo, casa no tiene tilde. Y diacríticos son palabras que se escriben igual, pero tienen diferente significado según donde tenga el acento. Por ejemplo, papá. Ya. Y la tilde. Por ejemplo, papá, si le ponemos la tilde en la última A, significaría papá, o sea, nuestro papá de la familia, ¿sí? Pero si le quito la tilde, quedaría como papa, como las papas que nosotros nos comemos. Entonces, por eso es importante tener el acento y las tildes en el lugar donde es, porque si no podríamos estar diciendo otra cosa y confundir a la persona a la que le estamos hablando.